podemos hablar de lo que nos interesa a todos, que son las castas de la India. Las castas son 4, o si uno quiere 5. También puede uno querer 6, pero por mucho que uno quiera, no son 6. La de los brahmanes, o sacerdotes, o macanudos. La de los chátrias, o guerreros, o nobles. La de los vaicias, que son los hombres libres. Y la de los sudras, que es la casta servil. A cada casta se le asignaban funciones, los brahmanes enseñaban los Vedas y los sacrificios, los chátrias protegían al pueblo, en fin, eran generalmente los dueños del poder temporal, los vaisas eran los que laburaban y los sudras eran los que servían. Estaban prohibidos, atención a lo que voy a decir, los contactos o casamientos o lo que sea entre personas de castas diferentes. Pero de todos modos, esos contactos existían. Y entonces nace una subcasta, la quinta, que está todavía por debajo de los sudras, que es la de los caídos, que en realidad son hijos de padres de distintas castas que se habían unido, por decirlo de alguna forma. Así como en otras partes, las alianzas garantizaban acceder a estratos superiores de la sociedad, es decir, la alianza de clases suele ser una manera de crecimiento social. En la India era al revés. Si eras un sudra y te casabas o te unías a un chatria, se desbarrancaba hasta esta quinta casta, que era de una jerarquía inferior a la de los sudras, y que eran los intocables, empezando por Eliot Ness. Los sudras eran despreciados y considerados impuros. No podían acceder al estudio de los Vedas, los libros sagrados, y se les excluía de la mayoría de los ritos y asados. Destinados a servir toda la vida, no tenían más que un medio para renacer en una casta superior. O sea, en la India se creía, como creían los brahmanistas, diría yo, que uno renacía, creían en la reencarnación. Entonces por ahí, cuando renacías, te tocaba, ahí sí podía haber una movilidad social por vía de la reencarnación. Entonces vos te morías siendo un sudra, renacías y por ahí avanzabas 1 o 2 castas para adelante. O incluso se podía retroceder, y no solo en castas, sino también, si tu conducta era pésima, podías renacer en bestia con B larga, ¿no? O en un animal. Quiere decir entonces que la manera de progresar era cumplir el sudra con toda precisión y sin falta los deberes de servidumbre a los que eran sometidos. Esa concepción, dice el cronista, se mantenía cuidadosamente alentada por las clases altas. Nunca lo hubiera creído. Eran los brahmanes los que certificaban la calidad de los actos que condenaban a los sudras a un renacimiento miserable o que los promovían a una casta mejor. ¿Quién decidía esto? Los macanudos, los brahmanes. Generalmente los sudras vivían en casas de los más ricos. Su indignidad los obligaba a no comer sino las sobras de la comida del amo, a llevar solo sus ropas viejas y a servirse únicamente de los objetos desechados. Aunque llevaban una existencia miserable, tenían algunos derechos. Participaban del Dharma, que era el estatuto sobre el que se ordenaba la sociedad en la India. El Dharma era la ley, la ética y la religión, y su fuerte eran los libros sagrados, los Vedas. Los sudras podían presentarse ante los jueces
si se producía, por ejemplo, un maltrato físico excesivo por parte del amo, que llegado el caso podía ser castigado. Por debajo de las sudras estaban, como hemos dicho, aquella subclase, a la que le llamaban chandelas. Era una subcasta que no tenían acceso a ninguna ley. Eran chandelas, además de los nacidos de la mezcla ilegal de clases, los que hacían trabajos despreciables o reprobados por atentar contra la vida humana o animal. Hay una lista de los gremios que estaban condenados a esa subclase: los cazadores, los pescadores, carniceros, verdugos, sepultureros o vendedores de licores. La situación del chandela era la más desfavorable y se los llamó, como hemos dicho hace un momento, intocables, debido a su impureza. Vivían en las aldeas apartadas o en barrios exteriores a las zonas amuralladas. Hablaban en una lengua distinta a la de las demás castas. Bueno, cada casta hablaba en una lengua distinta. Hemos contado alguna vez que en el teatro de la India, la lengua que hablaban los personajes era aquella que correspondía a su casta. Vos ibas a ver, ponerle el conventillo a la paloma. Entonces, había ahí uno que era un brahman, hablaba el sánscrito. Después había otro que era un sudra, hablaba un dialecto, el prakrito, que se llamaba, una cosa así. Por ahí había un asesino tug, hablaba el ramasí. O sea que para entender, para ser crítico teatral, había que entender todas las lenguas. Y lo que ocurre es que los actores tenían, entre tantas destrezas, la de conocer los lenguajes de cada casta, ¿no? El tipo que representaba a los brahmanes, a los reyes o a los dignatarios, sabía el sánscrito, pero también sabían los idiomas, las lenguas vulgares, los dialectos locales, porque en otra obra le podía tocar otro personaje. Cuando se formaban entonces tablados populares para representaciones callejeras, los espectadores únicamente manchaban lo que decían los personajes que los igualaban en jerarquía social. Lo otro, lo que decían los de arriba, los de abajo, no lo entendían, lo cual provocaba un hondo distanciamiento, diría yo, ya que estamos utilizando terminología teatral, entre los espectadores y los actores. Bueno, no está tan mal eso. Los chandelas, vuelvo a decirlo, de la casta ínfima, andaban con la ropa que quitaban a los muertos, comían en vajillas rotas y solo tenían derecho a adornos de hierro, si es que se conseguían alguno. No eran dignos de llevar oro, ni en el caso que lo encontraran. La muerte de uno de ellos costaba a un brahmán la misma penalidad que por haber matado un perro. Los chandelas debían evitar cuidadosamente contaminar con su contacto a los miembros de las castas altas y hasta ofrecerse a la vista. Para ello, solo circulaban haciendo sonar unas campanas para anunciar su proximidad. Que no me mire, tenían prohibido mirarte. Cuando por casualidad un hombre de la casta ínfima echaba una mirada a alguien superior, se veía obligado a hacer ritos purificadores al saber que había mirado a una persona así, ¿no? Y todos rajaban, veían venir al intocable y no dejaban que ni la sombra del intocable se posara sobre la sombra propia. Así era la vida desgraciada. El temor de los brahmanes y los chatrias de ser mancillados por aquellos seres viles era notable. Temían que pudiera rozarlos el viento que anteriormente hubiera pasado cerca del cuerpo de un chandela. Al chandela se lo consideraba responsable de cualquier infortunio y por eso era castigado ante cualquier fulería que ocurriera. La culpa siempre la tenía un chandela. Andaban agazapados, mirando al suelo, arrastrando los fanguses y arrimados a la pared. Último detalle.
si se los acusaba de manchar con su presencia, ¿no?, su sombra o el vientito a alguien, eran, como se ha dicho, castigados. Incluso, si les rebajaba en la reencarnación, se les podía obligar a renacer en chancho, por ejemplo. Ni hablar de enamorarse, ni hablar de que un chandela besara a alguien de otra casta. En este mundo donde mirar era un delito, donde amar era imposible y donde el roce casual de una mano podía ser castigado con la muerte, existía una sola posibilidad: lo subrepticio, lo repentino, el descuidismo interracial. Pasabas, besabas, salías corriendo. A esta modalidad de ascenso social efímero se lo llamaba toco y me voy. Sí, toco y me voy. Consistía en hacer lo que los chandelas hacen, pero hacerlo rápido y sin que nadie lo notara. Hecha esta aclaración, gracias por permitirme hacerla, vuelvo a decir, toco y me voy.